Por ejemplo, aquí voy a darles un ejemplo, no puedo hacerlos todos porque son varios en uno mismo, pero la idea es la siguiente. Aquí de todos modos este es un tema que tenemos que repasar, el del algoritmo de la división. Vamos a empezar por ahí, algoritmo de la división, y de una vez vamos a aprendernos algunos nombres de los elementos de la división. Entonces dice 6483 dividido entre 32. 6483 dividido entre 32, ¿verdad? Bien, aquí lo que nos están diciendo es, recordemos que cuando nosotros encontramos el resultado de la operación, lo vamos a escribir aquí, que ese va a ser el cociente, este va a tener el nombre de cociente, y este de aquí va a ser el residuo, lo que nos sobre va a ser el residuo, o también se le llama resto, ¿ok? Es lo que sobra. Este es el que están dividiendo, a este señor lo están dividiendo, entonces a este lo llamamos dividendo, y este señor es el que divide, el que hace la acción de dividir, entonces este es el, ok, esos nombrecillos tenemos que aprendernos por ahí, ¿verdad? Para saber de qué nos están hablando: dividendo, divisor, cociente y residuo, ok, eso es lo que tenemos que por ahora conocer. Bien, entonces vamos a hacer esta división para que vean a qué se refiere con obtener el resto o el residuo de la división. Lo que vamos a hacer es, recordemos cómo se hacía esta operación. Yo tendría que tomar todo el numerito que hay aquí y escoger uno, dos o tres numeritos de acá, dependiendo de en qué cantidad este valor de aquí cabe, digámoslo así, decíamos que quepa, ¿verdad? O que sea menor que esa cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo solo tomo el 6 no me sirve porque 32 es más grande que 6, no puedo dividir el 6 entre 32, no me alcanza para hacer la división. Pero si yo tomo todo el 64 es más grande que el 32, entonces sí me alcanza para hacer la división. De hecho, aquí nosotros podemos hacer la división directamente, ¿verdad? 64 lo divido entre 32. Esta es una operación que salta a la vista porque 32 es la mitad de 64, ¿verdad? Entonces quiere decir que 64 dividido entre 32 nos da 2, ¿verdad? Entonces yo lo que hago era lo siguiente: 2 por 32 me da 64, ¿verdad? Yo lo que hago es que multiplico este que escogí aquí, este que encontré, lo multiplico por el divisor y lo escribo acá. Aquí hago una resta, ¿verdad? Resta 64 menos 64, en este caso me sobran 0. ¿Ok? Sobran 0. Y aquí es donde está la trampa de esta división. Como aquí me sobraron 0, ¿verdad? Entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es bajar el siguiente número, ¿verdad? En este caso sería el 8. Yo bajo el 8 aquí. Pero ¿qué pasa? Que el 8 es menor que el 32. No me alcanza el 8 para poder dividirlo entre 32. Entonces obviamente uno lo que va a hacer es bajar este. Pero como yo digo, ¿cuántas veces me cabe el 32 en el 8? No puedo hacer esa división, me cabe en 0. Entonces aquí es donde aparece este 0, que a veces es como tramposo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el algoritmo de la división, porque tengo que hacerlo. Una vez que yo bajé, tengo que hacer la evaluación. ¿Cuánto vale esto? ¿O cuánto me alcanza este? Dividirlo entre este. Ni una sola vez por pequeño. Entonces tengo que poner ese 0. Como no me alcanzó, entonces yo ahora sí bajo este 3 y entonces ya tengo aquí un 83, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, ¿cuántas veces cabría el 32 en el 83, ¿verdad? 83 dividido entre 32, ¿cuánto me da? ¿Para cuánto me alcanza? Si yo hago 32 y 32 me da 64, ahí ya yo llevo 2 veces. Pero si vuelvo a poner 32, me daría 96, quiere decir que se me pasa. Entonces quiere decir que la máxima cantidad de veces que me cabe es 2, ¿verdad? Entonces 32 dividido entre 2, 83 dividido entre 32 me da 2. Y entonces yo ahora hago esta multiplicación. 2 por 32 me daría 64. Resto aquí, ¿verdad? Serían 3 menos 4 me da 9. Este es un 7, 7 da 1, me sobran 19. Ahora tendría que evaluar aquí el 19. Vean que no bajaba nadie. 19 entre 32 no me alcanza, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí termina la operación porque ya no hay ningún otro valor para bajar. Cuando estamos buscando con decimales, yo le agrego un 0 aquí, ese me lo invento, una coma, pero por ahora no vamos a hacer eso, ni menos esta operación que ya es un poco más pesadilla para ir sacando decimales. Pero entonces aquí la pregunta nos decía, ¿cuál es el resto? ¿Cuál es el resto? Si yo hago esa división, 6463, si yo lo divido entre 32, ¿cuál es el resto? ¿Cuánto me sobra? Entonces me sobraría esto. O recibo. ¿Queda clara esa parte de ahí? Ok. ¿Algún otro? Los otros son iguales. Me dijo el 18. Ok, dice, el 18 dice, en una división el cociente es 34. Entonces pongámoslo aquí en la cajita para ir ordenándolo, ¿verdad?
Entonces tendríamos así la cajita de la división. Dice, el cociente es 34. Ese va aquí. El divisor es 18. El resto es 12. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el dividendo? Tenemos que averiguar este. Pero es aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este. ¿Ok? Lo multiplicamos y le vamos a sumar este porque este es lo que sobró. ¿Verdad? Entonces esta es la división exacta, sería 34 por 18. Como les decía la vez pasada, nosotros nos vamos a aplicar con esto. Y 4 por 18 es 612, ¿verdad? Uno pensaría que el dividendo es 612, pero no, recuerden que el resto es una parte que sobra y yo tengo que agregársela al dividendo, ¿verdad? Entonces en este caso el dividendo sería 612 más 12, 620. Entonces, ¿qué es lo que, si esto está bien, si esto está bueno, entonces a la hora de hacer 624 dividido entre 34, me debería dar aquí, perdón, entre 34, entre 18. Si yo lo hice bien, ¿verdad? Esta es una forma de revisar que lo haya hecho bien. Si esto está bueno, lo que estoy diciendo aquí, que el dividendo sería 624, entonces yo hago esta división y aquí me debería dar 34 y aquí me deberían sobrar. ¿Okay? Que justamente es lo que va a pasar, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque ahora más adelante vamos a hacer divisiones, entonces, pero esa sería la idea. Entonces, ¿cómo lo encontré? Multipliqué estos dos, ¿verdad? Cociente por divisor y se le agrega el resto. Esto es una fórmula, ¿verdad? Que nos dice que el dividendo siempre va a ser igual a la multiplicación del cociente por el divisor y a eso se le suma el resto o residuo, ¿verdad? Eso lo ponen siempre con unas letras. Vamos a ver si lo pusieron posición. Aquí lo pusieron, ve. 23 es igual a 3 por 7 más 1. Aquí lo tenemos. Es dividendo, que en este caso sería el 23, es igual a cociente por divisor, que puede ser lo mismo divisor por cociente, el orden no importa, ¿verdad? Cociente por divisor o por cociente, y a eso le sumo el resto. Entonces aquí tenemos el cociente y aquí tenemos, este es el algoritmo. Bueno, aquí lo pusieron, esta es la forma. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Está en la página 21, por aquello, cuando les digan el algoritmo de la división, ¿cuál es? Perdón, siempre se va a cumplir eso. Natalie. Profe, en la página 18, el ejercicio 17, ahí dice que el resultado es 2, pero yo tengo... Ok, vamos a hacerlo así de manera rápida. Vamos a ver, vamos a revisarlo rápidamente. Aquí les voy enseñando mañas también. El 17, ¿verdad? Tenemos 15 menos paréntesis. Aquí en la calculadora no vienen llaves, sino que todos son redondos. Más paréntesis, 5 menos 4 más paréntesis, 9 menos 3, cierro paréntesis, menos 16, cierro paréntesis. Correcto. En este caso usted tiene la razón, ahí es 20. Entonces aquí sería 20. Debe ser que les faltó un 0. Se brincaron un 0. ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí me faltó uno de los que decía la compañera en la página 11 de revisar otro, que era el 19. No, Sí, el 19. Bueno, el 19, pero es igual, ¿verdad? Es cociente por divisor, le sumo el resto y ahí vamos a tener... bueno, aquí dice sí, está bien hecha la división. Aquí hay un detalle que salta a la vista, ya después con práctica uno se va a dar cuenta, porque dice así, dice, el divisor es 12, el cociente es 38 y el resto es 15, ¿ok? No sabemos el dividendo, pero no nos interesa. Aquí el detalle es que el resto siempre tiene que ser menor, siempre tiene que ser más pequeño que este, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el resto es si el resto es 15, entonces yo podría hacer esta división y continuar aquí, ¿verdad? El 15, el 12 cabe una vez en el 15, entonces yo podría poner un 1 aquí y seguir ahí con la división, me sobrarían 3, ya el resto sí, me haría 3. Entonces, ¿cuál es el problema de esa división? Que el resto, lo que me sobra, nunca debe ser más grande que el divisor, porque si no, entonces podría seguir dividiendo. Es como, por ejemplo, que yo vaya a dividir 10 pedazos entre 3 personas, por ejemplo, ¿verdad? Que yo vaya a dividir 10 pedazos de pizza entre 3 personas y que yo reparta 1, ¿verdad? Entonces le reparto a cada una de las personas 3 y me sobran 7 y me dejo estos 7. ¿Verdad? Entonces estaría mal hecha esa división, ¿verdad? Porque yo todavía puedo repartir más. Recuerden que dividir es repartir. Entonces nunca el resto tiene que ser más grande que el divisor. El resto tiene que ser menor, ¿verdad? Si me da mayor significa que algo hice mal. ¿Y cuál fue la otra que me dijeron?
Ok, voy a retomar porque la semana pasada terminamos la clase con las operaciones combinadas, pero no hicimos ninguna así que viniera con varios paréntesis, ¿verdad? Entonces voy a retomar una de estas, para resolverla ahí, para que quede el ejemplo. Se resuelve. Micrófono abierto, ahí lo cerré. Si ocupan decirme algo, me dicen. Yo cerré para imitar aquí el ruido, digámoslo así. Bien, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ok? Entonces, según lo que aprendimos la semana pasada en la prioridad de las operaciones, prioridad la tienen los paréntesis, ¿verdad? El primero que se debe resolver son los paréntesis. Y los paréntesis tienen su propia prioridad, tienen su propia jerarquía. De primer lugar se hacen los redondos, de segundo se hacen los cuadrados o corchetes y de último se hacen las llaves, ¿ok? Ya en el segundo puesto de la prioridad vamos a encontrar las potencias y las raíces, y en el tercer lugar vamos a encontrar las multiplicaciones y divisiones, y hasta el final vamos a hacer las sumas y restas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, yo tengo llave aquí, tengo paréntesis cuadrado, aquí tengo paréntesis redondos, aquí tengo paréntesis redondos, ¿verdad? Entonces de ahí tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Tengo esta operación que está dentro de los paréntesis redondos, tengo esta operación dentro de paréntesis redondos. ¿Cuál debo resolver primero? Exactamente la que esté más a la izquierda, entonces resuelvo primero esta, ¿ok? Pues todo, absolutamente todo lo demás se baja y como es más dividido, todo eso tengo que dejarlo igual porque no lo voy a resolver ahora. Lo único que voy a resolver es esto que está aquí, el 3 por 5, ¿verdad? 3 por 5 me da 15. Eso debería venir así, encerrado entre paréntesis, donde este paréntesis es este y este paréntesis es este, ¿ok? Lo que pasa es que según lo que dijimos la semana pasada, si yo me fijo aquí adentro del paréntesis, lo que hay es un único número. Entonces, como solamente es un número lo que hay, no hay operaciones, ¿verdad? No hay nada y no hay nada aquí detrás del paréntesis más que un símbolo de más. Entonces, esos paréntesis ya están sobrando, ahí se quita. Es justamente cuando se quitan. ¿Cuándo se quitan los paréntesis? Cuando ya adentro de los paréntesis lo que me quedó fue un número, no una operación, ¿ok? Entonces ya terminé con ese paréntesis. Ahora debo resolver este otro paréntesis porque es el único redondo que hay. Entonces yo necesito resolver todos los paréntesis redondos para ya poder continuar con los cuadrados. Ok, entonces sigo con este paréntesis. Quiere decir que todo lo demás lo voy a copiar exactamente igual. Todo esto copia igual. Ok, y solamente voy a resolver esos paréntesis, que estos paréntesis sería 56 dividido en 3. Entonces yo comienzo a acordarme en 5. Aquí hay un error, ¿verdad? Porque, no, mentira, no estaba con el del 60. 8, ¿por qué me da 56? ¿Verdad? 8, ¿qué? 8 por 7, ¿verdad? 8 por 7, 56. Muy bien. ¿Qué pasa con los paréntesis? Aquí están los paréntesis, este de aquí, es este. Pero veo que adentro del paréntesis solo hay un número, entonces ya no hacen ahí, ya no los quito porque ya no los voy a ocupar. Entonces este es 56 y este 8 se elimina, ya no lo escribo más. Y pues todo lo demás lo copio igual. Ahora ya no hay paréntesis redondos, entonces ahora sigo con los paréntesis cuadrados, que sería esto que está aquí, ¿ok? Tengo que enfocarme en resolver esas operaciones que están ahí dentro de los paréntesis cuadrados. Dentro de los paréntesis cuadrados tengo una multiplicación y tengo una suma. ¿Qué se resuelve primero? La multiplicación. Muy bien. Entonces primero tengo que resolver 5 por 4. 5 por 4. Entonces todo lo demás, esta llave, este paréntesis de aquí, el más 15, ¿verdad? El dividido, ya puedo ir acercando este 7 ahí para que no esté tan lejos. El paréntesis este de llave y el 5. Todo eso lo tengo que bajar. Lo único que voy a hacer es resolver esta operación 5 por 4. 5 por 4 va a dejar de existir el 5 y el 4, sino que voy a poner el resultado. 5 por 4 me da 20. ¿Verdad? Ese es el resultado de esta operación. Ahora veo que todavía hay una operación aquí, no puedo quitar los paréntesis, ¿verdad? Porque tengo 20 más 15, significa que todavía tengo que continuar en esta parte de aquí, terminado con los 6 cuadrados. Entonces todo lo demás lo bajo, pero ahora voy a resolver este 20 más 15, ¿verdad? La única operación que hay dentro de este paréntesis es la única operación, 20 más 15 son 35. Y aquí debería poner este paréntesis cuadrado, aquí debería poner este. Lo que pasa es que veo que 35 es solamente un número, no hay una operación, ahí no hay nada. Entonces simplemente los borro, ya no lo necesito. Muy bien, entonces ya terminé con los paréntesis cuadrados, ya no hay. Ahora tengo que centrarme en las llaves. Tengo que ver cuáles llaves aparecen en la operación, y aquí me doy cuenta que las únicas llaves que aparecen en la operación son todas estas de aquí.
bueno, esta operación 5 entre 7, ¿verdad? Entonces tengo que enfocarme en esa parte de ahí. Entonces yo voy a hacer esa división, 35 dividido entre 7, o sea, 7 por qué me da 35. A ver cómo andamos de las tablas. 7 por qué me da 35. 7 por 5, ¿verdad? 7 por 5. 7 por 5, 35. Entonces este me da 5. Quiere decir que 35 dividido entre 7 me da 5, ¿verdad? Porque 7 por 5 es 30. Voy a ponerlo aquí en azul, que arriba no lo puse. Igual aquí estarían las llaves, ¿verdad? Y aquí estaría el dividido por 5, dividido entre 5. Lo que pasa es que veo que aquí adentro de estas llaves lo que hay es simplemente un número, entonces ya no necesito esas llaves, ya no hace falta que las escriba. Y al final tengo 5 dividido entre 5. Recuerden que siempre que yo tenga una división donde el numerito de la izquierda es igual que el de la derecha, ¿verdad? Iguales, entonces el resultado va a ser 1. ¿Verdad? Es como repartir 5 manzanas entre 5 niños, a cada uno le toca 1. 5 pedazos de pizza entre 5 niños, entonces a cada uno le toca 1. Siempre que sean iguales, el resultado es 1. No importa la cantidad del número. Si pongo 1000 entre 1000, por ejemplo, el resultado va a ser... Bueno, aquí entonces la respuesta de este ejercicio sería 1. Esa es la forma en la que cumpliríamos con la jerarquía de operaciones si aparecen paréntesis, ya sea llaves, cuadrados o paréntesis. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos bien. Ok. ¿Algún otro? No, yo me la llevé para allá. Ok, continuemos. Bien, la semana pasada teníamos que trabajar, bueno, había un par de temitas ahí, bueno, hay más problemas. Vamos a empezar aquí con lo que es la teoría de números. Y bueno, uno de los puntos importantes o los temas importantes que necesitamos saber eran estos conceptos, ¿verdad? De dividendo, divisor, cociente y resto, residuo. Porque a partir de ahí vamos a hablar de divisibilidad, vamos a hablar de factor y vamos a hablar de múltiplo. ¿Qué significan esos elementos? ¿Qué significan esas palabras? Ese concepto. Vamos a hablar de eso, un poquito de teoría de números. Por ejemplo, yo sé que si yo agarro 120 y lo divido entre 40, para que pueda ponerlo entre... Si yo agarro 120 y lo divido entre 40, vean lo que sucede. Si yo solo tomo el 12 no me sirve, ¿verdad? Porque tengo que tomar todo el divisor. 40 es más grande que 12. Necesito que el número que yo escoja al lado izquierdo sea más grande que el que está al lado derecho. Entonces tengo que tomar todo el 120. Entonces yo digo, bueno, el 40, ¿cuántas veces me cabe el 120? Con 40 una vez, da 40. 2 veces sería 80. 3 veces sería 120. Entonces, si lo tomo 3 veces aquí, el 40. Entonces yo digo, 3 veces el 40 me da 120 exacto. ¿Ok? Entonces yo hago la resta aquí del algoritmo de la división, proceso de la división, y 120 menos 120 me da 0. Entonces aquí el residuo, me acuerdo, el residuo va con ese. Residuo es 0, ¿ok? Residuo es 0. Entonces, cuando eso pasa, hablamos de una división exacta. Es una división exacta porque no hay residuo, no hay resto. ¿Okay? No hay resto aquí, el residuo es 0, el resto. ¿Okay? Entonces es una división exacta. Entonces cuando encontramos una división exacta, vamos a decir que este valor de aquí, el 120, es un múltiplo de este valor de aquí. Entonces vamos a decir 120 es un múltiplo de 40. Es decir, que yo multiplicando el 40 por alguien, que en este caso es el 3, voy a obtener el 120. Por eso se dice que el 120 es un múltiplo, porque es un número que se obtiene a partir de la multiplicación del 40 por alguien, ¿verdad? Ese alguien aquí lo conocemos, ¿verdad? Que es el 3. Entonces yo hago 40 por 3, me da 120. Quiere decir que 120 es un múltiplo del 40, ¿ok? También podemos decir esto porque lo estamos viendo por el lado de la multiplicación. Pero si yo quiero decir que 120 sí se puede dividir entre 40, ven, el 120 sí se puede dividir entre 40 y me da exacto. Ok, entonces para decir eso en palabras, digamos en lenguaje matemático, voy a decir que el 120 es divisible por o entre, ¿verdad? Por o más normal es que digamos entre, ¿verdad? Pero decir que es divisible por el 40 está bien, ¿verdad? Entonces 120 es divisible por 40. También podemos decir que 120 es un múltiplo del 40, ¿ok? Entonces cuando hablemos de este concepto de divisibilidad, quiere decir si un número es divisible o no es divisible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 11 pedacitos de pizza, estoy con hambre, por eso digo pizza. Si yo digo 11 pedazos de pizza, se pueden repartir entre 3 personas sin que me sobre, ¿verdad? Entre 3. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si les doy 3 y cada uno lleva uno, me sobran un montón. Si les doy 2 a cada uno,
¿verdad? Serían 6, todavía me sobra un montón. Si les doy 3 a cada uno, entonces me darían 9 y me sobran 2. Pero ya no le puedo dar 4 porque serían 12, entonces me faltaría 1. Entonces quiere decir que si yo hago esa división, ¿verdad? Así rápidamente, 11 dividido entre 3. Yo digo, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 11? Cabe, lo máximo que caben son 3 veces, ¿verdad? 3 por 3. 3 por 3 me da 9. A 11 le resto 9, me da 2. Quiere decir que hay un residuo, o sea, no es una división exacta, o sea, no hay divisibilidad. Entonces yo voy a decir aquí, el 11 no es divisible por, ¿ok? Y en matemática más, como nos gusta mucho la simbología, estas dos frases yo las puedo expresar simbólicamente hablando. Yo voy a decir 40 divide, esta barra es vertical completamente, 40 divide 120, esta se lee así, esta se lee como divide, 40 divide a 120, y si no lo divide, entonces voy a decir por ejemplo que 3 no trae así una barrita así inclinada, no divide, voy a ponerlo, no divide a 11, ¿ok? Entonces ese es el concepto de divisibilidad. Si a la hora que hago la división me da exacta, no sobra nadie, entonces vamos a decir que es divisible. Si a la hora que hacemos la división me da un número que no es exacto, sino que hay un residuo, hay un resto, entonces vamos a decir que no es divisible, ¿ok? ¿Alguna pregunta con eso? Entonces múltiplo, ¿verdad? Divisibilidad son de cierta manera sinónimos. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos bien. Consulta me dice. Entonces, tomando el ejemplo del 120, ¿verdad? Retomemos este ejemplo aquí del 120, voy a verlo aparte para retomarlo. Nosotros teníamos esto, ok, teníamos 120 es un múltiplo del 40, ¿verdad? Si yo lo quiero leer en esta dirección, 120 es un múltiplo del 40. Pero también uno podría decir, entonces el 40, ¿qué es de 120? Pues 120 es un múltiplo de 40. Pero entonces 40, ¿qué es de 120? Entonces, si lo queremos ver ahora en esta dirección hacia allá, ¿verdad? ¿Qué es 40 de 120? Esto es como por ejemplo la relación entre el tío y el sobrino, ¿verdad? Juan es tío de María. Ok, Juan es el tío de María. Pero esa es la relación, vamos a ponerlo así. Si yo digo Juan es tío María, María como en esta dirección, Juan es el tío. Pero si yo lo quiero ver de aquí para acá, tiene otro nombre, ¿verdad? María sería la que. María es la sobrina de Juan. Tiene otro nombre, ¿verdad? Entonces básicamente esa es la misma idea de lo que vamos a decir ahora aquí. ¿Ok? Espero que la analogía me haya quedado clara. Entonces, si yo lo quiero ver ahora de 40 a 120, lo que voy a decir es, entonces, ¿verdad? 120 es un múltiplo de 40, entonces 40 es y aquí me caben dos palabras, significan lo mismo, es un factor o un divisor, cualquiera de las dos. No son exactamente lo mismo, pero sí son sinónimos que me sirven en este caso, de 120, ¿ok? Entonces, 40 es un factor de 120 y 40 es un divisor de 100, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces yo cuando les pregunte cuáles son los divisores, por ejemplo, de 10. Si yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los divisores de 10? O sea, ¿quién divide a 10 de manera que me dé exacto? ¿Verdad? Entonces, el 10 tiene varios divisores, ¿verdad? Por el 10 se puede dividir entre 2. 2 es un divisor del 10. Si lo queremos ver de aquí para allá, decimos que el 10 es un múltiplo del 10. El 10 también se puede dividir entre 5. Entonces 5 es un divisor del 10. Y el último, bueno, aquí me faltó uno que el obvio de siempre. El último sería 10, ¿verdad? El 10 es un divisor del mismo, ¿verdad? Porque si yo tengo 10 manzanas, las puedo repartir entre 10 niños. O sea, si tengo 10 de algo, lo puedo repartir entre 10. La verdad que es la que siempre da 1. Y también el 1 es divisor de todos los números, ¿ok? El 1 es un divisor universal. El 1 divide a cualquier número, ¿verdad? Porque si yo tengo 10 manzanas, pero se las tengo que repartir a un solo niño, entonces al niño le tocan las 10, ¿ok? Entonces el 1 siempre va a estar y el mismo también siempre va a estar. En este caso los divisores de 10 serían el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Cuáles serían los divisores de 15? ¿Quién me puede decir cuáles son los divisores del... ¿Quién divide al 15 de manera exacta? El 5, muy bien. ¿Cuál otro? El 3, muy bien. ¿Cuál otro? Muy bien. ¿Cuál otro? El 1 es un divisor universal, siempre aparece. Y por último, el propio 15, ¿verdad? Si tenemos 15 bolinchas y las vamos a repartir entre 15 niños, entonces a cada uno le toca, ¿verdad? Muy bien. Entonces esos son los divisores. Entonces cuando me preguntan divisores es eso. ¿Qué sería lo mismo que factores, verdad? Entonces estos son factores y son divisores. Hay una pequeña diferencia ahí, pero después cuando ya seamos bien expertos,
tomamos, porque en algún momento es más correcto decir factor y en otro momento es más correcto decir divisor. Pero al final de cuentas, en términos generales, para lo mismo, ¿ok? Bien, seguimos aquí entonces en la... Bien, entonces eso ya sabemos que es divisibilidad, ya sabemos que es factor, ya sabemos que es múltiplo, aquí falta divisor, ¿verdad? Divisor, etc. Hay algunos criterios de divisibilidad, ¿verdad? Hay algunos criterios de divisibilidad, vamos a trabajar los más elementales, porque esto, como les decía, nosotros lo vamos a probar con calculadora. Entonces vamos a hacer lo más obvio, empezar por el más fácil de todos, que es divisibilidad por 2, ¿ok? ¿Cómo sé yo si un número es divisible por 2? Este es el asunto de criterios de división. Si yo les pregunto a ustedes, el 700, el 700 se puede dividir entre 2, o sea, tiene mitad. Sí, 350. El 700 es divisible por 2, ¿verdad? Que sí tiene mitad exacta. Pero ¿cómo saberlo con solo verlo? Bueno, lo que tenemos que hacer es fijarnos que sea un número par, ¿ok? Vamos a hacer un recordatorio de cuáles eran los números pares y cuáles eran los pares. ¿Cuáles eran los números pares? ¿Quién se acuerda? 2, 4, 6, 10, 2, ¿verdad? Van de 2 en 2, ¿verdad? Van de 2 en 2, pero empezando por el 2, ¿verdad? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16. Y todos esos van a ser pares. De hecho, son los que terminan en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. Si termina en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0, es par. Por ejemplo, yo puedo poner aquí un número bastante más feo, como 1668, por ejemplo. Y es par, ¿por qué? Porque termina en 8. Entonces, si termina en un número par, ¿verdad? Si termina en 2, el 4, el 6, el 8, el 0, entonces podría poner un número todavía más grande, ¿verdad? 1.245.334. Ese es un número par, ¿verdad? Porque yo nada más necesito saber el último dígito. Si el último dígito es par, ¿verdad? Si termina en 2, 4, 6, 8 o 0, entonces ese número va a ser par, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los impares? Bien, el 1, el 3, 5, 7, 9, el 11, 13, 7, etcétera. Van de 2 en 2 también. Vean que los pares van de 2 en 2. Los impares también van de 2 en 2. Pero la diferencia es que los pares van recorriendo esos números, ¿verdad? El 2, el 4, los que terminan en esos números. En cambio, los impares son los que van recorriendo los que terminan en 1, los que terminan en 3, en 5, en 7, sucesivamente. Entonces yo, con solo ver un número, por más grande que sea, yo puedo tener 6.700.431. Yo sé que ese número es impar. ¿Por qué? Porque terminan en 1. Yo nada más me fijo en... Ok, eso era un pequeño raso de eso. Entonces resulta que todos los números que terminen en un número par son divisibles por 2, tienen mitad. Entonces, para saber si un número tiene mitad, la regla es que se necesita que sea par. Si es par, tiene mitad, independientemente del número, si es grandísimo o no. Si termina un número par, o sea, si terminan 2, 4, 6, 8 o 0, entonces divisible por 2. Ese, digamos, es el más fácil de... El siguiente en facilidad, me voy a brincar uno, el siguiente en facilidad es saber si un número... Sí, es par. Uno nada más se fija en el último, ¿verdad? Si el último es un 0, o es un 2, o es un 4, un 6, o es un 8, a mí no me interesa lo que haya aquí adelante, ya el número es par, ya sabemos que es par. Nada más con el último dígito ya sabemos si es par o no. Ok, ahora vamos a ver cómo saber si un número es divisible por 5, con solo verlo, ¿verdad? Vamos a ver si un número es divisible por 5. Los números que termina en 0 o en 5 es divisible por 5. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el 315 es divisible por 5. ¿Qué estoy diciendo? O sea, si yo agarro el 315 y lo divido entre 5 me da exacto. Vamos a ver, si yo agarro 315 y lo divido entre 5, exacto. Ve que no me da con decimales. Por ejemplo, si divido el 6 entre el 5, me da con decimales 1,2. Entonces no es divisible el 6 entre el 5. Si digo 315 lo divido entre 5, me da exacto. No me da con coma. Entonces quiere decir que es una división exacta. Por lo tanto, el 315 es divisible por 5, ¿verdad? Entonces el 315 es divisible por... ¿Cómo saber con solo verlo? Bueno, si el último número, ¿verdad? Si el número de las unidades es un 0 o es un 5, yo no tengo ni que calcular la operación. Yo ya sé que es divisible por ejemplo, si yo a ustedes le pongo el siguiente ejemplo. Dígame si el siguiente número es divisible por 5 y le pongo este. 10.720. ¿Ok? Yo les pongo ese número y les pregunto, ¿el 10.725 es divisible por 5? Ustedes de una vez tienen que decir sí, sin calcular nada. ¿Por qué? Porque si terminan 5 de fijo va a ser divisible por 5. Y también los que terminan en 0.
Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, el 6700 ¿será divisible por 5? Sí, sin calcular nada, ustedes ya me tienen que decir que sí. ¿Por qué? Porque terminan en 0. Todos los que terminen en 0 o que terminen en 5 van a ser divisibles por 5. Y todos los que terminan en los demás otros números, por ejemplo, yo les digo a ustedes, digamos 7871, ¿es divisible por 5? No. ¿Por qué? Porque termina en 1. Y si ya no terminó ni en 0 ni en 5, entonces no es divisible por 5. ¿Ok? Y por último, bueno, vamos a ver dos más. Vamos a ver la divisibilidad por 3. Vamos a ver si un número es divisible por 3. Y lo que vamos a hacer es que sumamos los dígitos del número. Y si está en la tabla del 3, entonces es divisible. ¿Ok? Con solo verlo, ¿verdad? Digamos, yo les digo a ustedes el 900, ¿verdad? Les pregunto, ¿el 900 es divisible entre 5? Bueno, entre 5 sí sabemos que es divisible entre 5, termina en 0. Además es divisible entre 2 porque termina en 0, el 0 es par. Entonces es divisible. Okay. Entonces sí es divisible entre 2, entre 5. Pero la pregunta ¿es divisible entre 3? Entonces yo sumo estos dígitos, sumo 9 más 0. Más 0 me da 9. ¿9 está en la tabla del 3? Sí. Entonces este número es divisible por... No sabemos cuánto da. ¿Cuánto es dividir 900 entre 3? Bueno, esta es una división muy fácil. 900 entre 3 me da 300. Pero no es que lo tengan que calcular, nada más queremos saber si es divisible. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes 372 es divisible por 3, entonces no sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar los dígitos del número 3 más 7 más 2. ¿Cuánto me da eso? 3 más 7 son 10, más 2 son 12. ¿2 está en la tabla del 3? Sí, entonces este número es divisible entre 3. No sabemos cuánto da, pero sabemos que si repartimos 372 entre 3 me va a dar exacto, ¿verdad? Digamos que un familiar muy millonario dejó una herencia de 372 millones y somos 3 hermanos. Entonces los vamos a repartir. Nos va a tocar igual, ¿sí? Porque 372 es divisible entre... ¿Ok? Entonces esa es la forma de saber si un número es divisible o no entre 3, ¿verdad? Y obviamente pues lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo un número, por ejemplo, 1571, entonces les pregunto, ¿este número es divisible por 3? No sé, vamos a hacer la suma. 1 más 5 más 7 más 1. 1 más 5 son 6. 6 más 7 son 13. 13 más 1 me da 14. ¿14 está en la tabla del 3? No. El más cercano es el 15. El 14 no está en la tabla del 3. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 3, ¿verdad? Entonces ahí sí habría un problema, ¿verdad? Si tenemos que repartir esos 1571 entre 3 personas y de algo que no se puede separar en pedacitos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Más o menos. Y nos falta la otra que es la más fácil de todas. Yo decía que era del 2, pero la más fácil de todas es la divisibilidad por 10, ¿ok? ¿Cómo saber si un número es divisible por 10? La única forma de que un número sea divisible por 10 es que termine, ¿ok? Si termina en cualquier otro número que no sea el 0, entonces no se puede dividir entre 10. Por ejemplo, digamos yo tengo 120, 120 sí, es divisible por 10, ¿por qué? Porque termina 1740. ¿Es divisible entre 0? Sí, porque termina en 0. 871. ¿Es divisible entre 10? No. ¿Por qué? Porque termina en 1 y yo necesito que termine en 0. ¿Ok? Entonces esos son los criterios de divisibilidad más sencillos. Hay para el 7, hay para el 11, hay para el 9, pero nosotros no lo vamos a ver porque eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya todos los demás los vamos a hacer con la calculadora. Entonces si yo a ustedes les pregunto, 1240 es divisible por 7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces con solo verlo no podemos saber. Entonces nos vamos a la calculadora, ponemos 1240, hacemos la división entre 7 y nos fijamos. Si nos da con decimales, como en este caso que me dio aquí con coma, entonces no. Si me da exacto, sin coma, entonces sí, ¿ok? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, 670 es divisible por 9, 670 será divisible por 9, entonces vamos a la calculadora y ponemos 670 dividido entre 9 y me da con decimales. Si me da exacto, sí. Si me da con decimales, no. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, 64 es divisible por 4. De 4 es divisible por 4. No sé, no tenemos un criterio así a simple vista para ver, hay que hacer la división. Entonces 64 dividido entre 4 me da 16, me da exacto, no me dio con decimales por 4. ¿Ok? ¿Queda claro entonces esa idea? Sí, ok, continuamos entonces. Esto vea que aquí vamos volados, ¿verdad? Pero ya son conceptos que hay que ir conociendo
Y lo que siempre les digo, ¿verdad? Con él vamos a... Ok, continuamos entonces. Lo que siempre les digo, ¿verdad? Aquí vamos rapidísimo. Dime. Decimales, la otra. Que si da exacto sin decimales, entonces sí es aquí tiene que haber una práctica para que ustedes hagan. Aquí en la antología vienen los otros criterios, ¿verdad? De si es divisible por 7, si es por 11. Entonces, si ustedes quieren los estudian y se los aprenden, ¿verdad? Pero no es necesario porque lo podemos hacer con la calculadora. Entonces, por ejemplo, aquí viene un ejercicio. Por ejemplo, dice, saber si el 1002 es divisible por 3 y por 9. O sea, yo tengo que decir si es divisible por 3, no es divisible por 9, si es divisible por 3, si es divisible por 9, ¿verdad? O no. Entonces, voy a decir 1002 es divisible por 3. Bueno, en este sí tenemos un criterio, sin tener que sacar la calculadora, yo agarro y sumo el 1, el 0, el 0, el 2. Esto me da 3. 3 está en la tabla del 3. Sí, entonces el 1002 sí es divisible, ¿verdad? Por 3. Sí se puede dividir entre 3. Entonces por 3 sí. Ahora vamos a ver entre 9. 1002 será divisible entre 9. No tenemos un criterio así a simple vista. Entonces lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces yo pongo 1002, lo divido entre 9 y me da con decimales. Entonces no es divisible por 9. Sí es divisible por 3, pero no es divisible por 9. ¿Por qué por 9 no? Porque cuando yo hago la división, esto puede ser en cualquier calculadora. Pero voy a poner la otra, porque esta es la que ustedes pueden usar. Entonces yo pongo 1002, lo divido entre 9. Me da con decimales, ven, con coma. Me da coma, Entonces no es divisible. Si me da con decimales, no. Si me da exacto, sí. Entonces vamos a hacer la misma prueba para el 14.238. Entonces, para saber si es divisible por 3, entonces por aquí vamos a hacer la suma. 1 más 4, más 2, más 3, más 8. 1 más 4 son 5, más 2 son 7, más 3 son 10, más 8 son 18. Entonces yo me pregunto, ¿el 18 está en la tabla del 3? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a decir que ese número es divisible por 3. O sea, sí se puede dividir entre 13 números, lo podríamos repartir entre 3 personas. Pero se podrá dividir entre 9 personas. Será divisible entre 9. 9 será un factor de ese número, 9 será un divisor de ese número. Bueno, vamos a ver. Agarro la calculadora porque no tenemos criterio para 9. Escribo el número, sería en este caso 14.238 y lo divido entre 9. Y me da exacto, ven, no me dio con coma. Aquí este punto es el de separador de miles, no es que es 1,500, no, sino que es 1582. Entonces sí es divisible, ¿verdad? Porque no me dio con décimo. Entonces es divisible por... Y aquí vienen más ejemplos, ¿verdad? Números grandísimos. Y ahí ustedes pueden entretenerse tamaño rato, ¿ok? Aquí vienen más ejemplos. Voy a para que vean qué es lo que piden. El 45. Si yo lo divido entre 2, ¿cuáles son los elementos que tengo? Digamos, el 45. Si lo divido entre 2, yo digo, el 2 multiplicado por qué me da lo más parecido a 45. Bueno, 2 yo sé que por 20 me daría 40. Por 21 me daría 42. Por 22 me daría 44. Entonces, aquí la forma correcta, pero es que me estoy brincando para no usar el algoritmo así tan loconcho. Yo agarro, como aquí el 4 sí me alcanza para el 2, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuántas veces me cabe el 2 solo en el 4? ¿Verdad? Agarro el primer dígito porque con ese primer dígito me basta. El 2 cabe 2 veces el 4. Pongo 2. 2 por 2 me daría 4. Resto. 4 menos 4 da 0. Bajo el 5. ¿Ok? Bajo el 5. Y ahora hago la misma evaluación, pero ahora con el 2 y el 5. ¿Cuántas veces me cabe el 2 en el 5? Cabe 2 veces, ¿verdad? Por 2 me daría 4. 5 el resto 4 me da 1, o sea, tengo un residuo de 1. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. El 2 es este 2 de aquí. El 45 es este de aquí. La R es de residuo, o sea que en la R me sobró 1. Y en la Q, que sería el cociente. Entonces este es el cociente, que sería 20. Entonces lo que está diciendo es que 45 es lo mismo que agarrar el 2, multiplicarlo por 22 y sumarle 1. Es cierto, ¿verdad? Porque 2 por 22 me da 44 y a 44 le sumo 1, me da 40. ¿Verdad? Entonces esta es la idea de encontrar estos valores de... Ahí tienen más para que se entreguen. Luego vamos a definir lo que son los números primos y compuestos. ¿Okay? ¿Qué es un número primo y qué es un número compuesto? Uno siempre dice, los primos son los hijos de los tíos, ¿verdad? No, ese es el chile, ¿verdad? De siempre. Los primos tienen que ver, pero con primero o primario, ¿ok? Realmente le pusieron números primos, pero yo creo que lo que deberían haber puesto eran como números primarios, como da más sentido a lo que significan o a lo que se quieren referir con los números primos, ¿ok? Los números primos son aquellos números que no tienen divisores, ¿ok? Que no se pueden dividir por nadie, solo por ellos. Y por el 1, ¿verdad? Porque el 1 es universal, el 1 divide a todos, independientemente si es primo, si es compuesto, lo que sea. Los primos no tienen otros divisores. Por ejemplo, digamos el 10
dijimos que el 2 divide al 10, ¿verdad? Y el 5 divide al 10, ¿verdad? Si yo tengo 10 pedacitos de pizza, los puedo repartir entre 2 personas, cada uno le tocan 5. O si tengo 10 pedacitos de pizza, los puedo repartir entre 5 personas y a cada uno le tocan 2, ¿verdad? Y es exacto, no hay problema, todo el mundo contento, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 7 pedazos de pizza, ¿verdad? No lo puedo dividir entre 2 porque entonces a cada uno le tocarían 3 y me queda uno ahí suelto, ¿verdad? Suponiendo que no se pudiera separar ese último pedazo. Tampoco lo puedo dividir entre 3, no se puede, entre 3, ¿verdad? Porque a cada uno le tocarían 2 y me sobra también 1. No se puede entre 4, a cada uno le tocarían 1, me sobra 1 y me sobran 3. No se puede entre 5, o sea, ninguno de estos números me divide al 7. El 7 no tiene ningún divisor, el único que lo divide es el 1, ¿verdad? Y el único que lo divide es el 7, pero no, en el medio no tengo ningún otro, no tiene otros factores, ¿ok? El 6 tampoco. Entonces no hay divisores en el medio. Estos primos, ¿ok? Los que no tienen divisores en el medio. En cambio el 10 sí, ¿verdad? El 10 tenía el 1 y tenía el 10. Esos todos los tienen, ¿verdad? Los extremos siempre los van a tener todos los números. Pero en el medio no siempre hay valores, ¿verdad? En este caso el 2 y el 5 sí se cumplen para el 10. Otro ejemplo, por ejemplo el 6. Voy a borrar aquí, me quedé. Por ejemplo el 6. El 6, bueno, siempre va a tener los extremos. El 6 se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre 6. Esos siempre están, ¿ok? Pero en el medio hay algún divisor, hay algún otro divisor del 6 que no sea el 1 o el 6. Muy bien, el 2 y el 3, ¿verdad? Porque el 6 tiene mitad. 6 si lo divido entre 2 me da 3, ¿verdad? Y 6 dividido entre 3 me da 2. Entonces sí tiene otros dos divisores, ¿verdad? El 2 es un divisor del 6, el 3 es un divisor del 6. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el 5. El 5 ya sabemos que se puede ir entre 1, ¿verdad? Y se puede ir entre los extremos. Siempre están para todos los números, independientemente de si son primos o compuestos. ¿Hay algún otro divisor aquí en el medio? Digamos, yo puedo dividir el 5 entre 2 y me da exacto. No, ¿verdad? No lo puedo dividir entre 2. Vamos a hacer la prueba aquí con la calculadora para que ustedes les quiero decir. Si yo agarro el 5 y lo divido entre 2, me da con decimales. O sea, no es un divisor. Que sea un divisor me tiene que dar exacto, sin decimales. Si agarro el 5 y lo divido entre 3, me da con decimales, no me sirve. Si agarro el 5 y lo divido entre 4, me da con decimales, no me sirve. Caso contrario del 6, ¿verdad? Que si yo agarro el 6 y lo divido entre 2, me da 3 exacto. Entonces eso significa que sí es un divisor. Si agarro el 6 y lo divido entre 3, me da 2, entonces significa que sí es un divisor exacto. Pero aquí en el caso del 5 acabamos de ver que no hay divisores en él. Entonces este es un primo y este es un compuesto, ¿okay? Esa es la diferencia entre primo y compuesto. Los primos son los que no se pueden dividir entre nadie más que el mismo y el 1, ¿verdad? Solo tienen esos dos. Y los compuestos sí tienen más divisores en el medio. Esa es la diferencia. Es una diferencia entre primo y compuesto. Los primos es más fácil casi que aprendérselos de memoria. Son un montón, son infinitos. Bueno, son un montón. Pero nosotros siempre vamos a usar los primos que hay hasta el 20, ¿verdad? Entonces, el primer primo es el 2. Es el único primo que es par. ¿Por qué el 2 es primo? Porque el 2 solo se puede ir entre 2 y solo se puede ir entre 1. No hay nadie en el extremo. Pero esto es por agotamiento, porque en realidad no hay nadie entre el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces se considera primo por eso. Que no hay ninguno entre el 1 y el 2, no existe otro número entero. Entonces solo tiene esos dos valores, por lo tanto es primo, ¿verdad? Te tocó. Es el único que es par. Todos los demás van a ser números impares. El siguiente es el 3, es primo. El siguiente que es primo es el 5. El siguiente es el 7. El siguiente es el 11. 13, 15 no. El 15 se puede dividir entre 3 y se puede dividir entre 5. El 17, el 19. Y vamos a ponernos hasta el 30. El 23, el 29. ¿Ok? Esos son los primeros primos. Aquí están. Ahí los pusieron hasta el 60, ¿verdad? Pero realmente uno se aprende básicamente hasta el 20, hasta aquí, hasta el 19, y la mayoría de las veces uno llega hasta el 11, necesita, ¿ok? Entonces el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 no es primo, ¿verdad? A uno le parecería que 2, 3, 5, 7 y aquí va el 9, ¿verdad? El 9 no es primo. ¿Por qué el 9 no es primo? Porque el 9 se puede ir entre 1, se puede ir entre 9, pero en el medio ¿quién está? ¿Quién divide al 9? ¿Cuál número? El 3. Muy bien, el 3. Entonces ve, ya tiene 3 divisores y los primos solo tienen 2, el 1 y el mismo, ¿ok? Entonces ya el 9 es un número compuesto, esa es la diferencia. Si no es primo, es compuesto. Aquí hay otro ejemplo ya más extenso de los números primos, aquí hasta el 100, ¿verdad? Y los compuestos pues son todos los demás
todos los que no son primos son compuestos, ¿verdad? El 4 es compuesto, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, todos los demás son compuestos. Podemos decir que son más comunes los compuestos que los primos. Son más difíciles de encontrar los primos que encontrar los compuestos. Entonces a ustedes les van a preguntar, por ejemplo, así: escriba 3 ejemplos de un número primo y 3 ejemplos de un número compuesto. Bueno, si ustedes se los aprendieron de memoria, saben que el primer primo es el 2, entonces podríamos poner el 2. Podríamos poner el 5, podríamos poner el 17, podríamos 19, esos son números primos. Compuestos, todos los demás, todos los pares son compuestos. Los compuestos son más fáciles porque ustedes pueden poner cualquier número par, porque al ser par va a ser divisible entre 2. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el 600, el 10, el 44, 38, y así yo puedo poner cualquiera. Si quiero ponerme más estricto, puedo poner algunos impares, como por ejemplo el 15, que se puede dividir entre 5 y entre 3. Podría poner el 21, que se puede dividir entre 7. Podría poner el 33, que se puede dividir entre 3, etc. ¿verdad? Aquí nos dice: escriba como producto de factores. O sea, escriba esto como una multiplicación de dos números. Producto de factores. Esa es la diferencia entre divisor y factor. Factor es cuando lo vamos a poner como multiplicación. Entonces yo el 12 lo podría transformar en la siguiente multiplicación. 6 por 2, ¿verdad? O también podría transformarlo como 3 por 4, es una multiplicación que me da 12. ¿Quién me puede decir una multiplicación que me dé 36? Para expresarlo como factor. 6 por 6, muy bien. Otra, 12 por 3, muy bien. Y hay una más, tramposa, 4 por 9. Bueno, entonces todavía hay una más. Bueno, en realidad hay dos más. Una muy fácil, 18 por 2, y ahí dijeron la muy fácil. 36 por 1, ok. Y les voy a decir una muy tramposa. Una muy tramposa es que no necesariamente tienen que ser 2. Por ejemplo, yo podría hacer 3 por 4 por 3, por ejemplo, ¿verdad? O podría ser 3 por 2 por 2 por 3. Y esas multiplicaciones me dan 36. Vamos a ver, vean que estoy mintiendo. Vamos a hacer aquí 3 por 4 por 3 igual 36. O también podríamos hacer 3 por 2 por 2 por 3. Bien, me da 36. Aquí, esto es lo que conocemos con el nombre de una factorización completa, porque ya no hay una de 5, ¿ok? La máxima multiplicación, en este caso, serían 4 elementos, que serían el 3 por 2 por 2 por 3. Ya no hay una más grande. Y esta es una descomposición que no es completa porque es una descomposición de 3 valores, ¿verdad? Luego vamos a ver eso de esa factorización. Probablemente ya acá. Y así con cualquier número. En el caso del 15, yo solo podría tener el 3 por 5 y podría tener el 15 por 1. ¿verdad? Esos son como los dos valores o las dos multiplicaciones que podría tener. Podría ponerlas al revés, ¿verdad? 5 por 3 o 1 por 15, pero es lo mismo, ¿ok? El orden de los factores, recordemos que no altera el producto. Bien, vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que son dos conceptos que probablemente ustedes en algún momento les ha tocado ver, ¿verdad? Tal vez lo están estudiando hace un tiempo o también cuando a uno le toca ayudar a los chiquillos, ¿verdad? En la escuela le salen estos dos de nombrecillos por ahí: mínimo común múltiplo por un lado, y por el otro lado vamos a tener el máximo divisor. Aquí, para que a uno no se le enrede, yo creo que la clave está en ver esta palabra y en ver esta palabra. En este lado vamos a calcular un múltiplo, ¿verdad? Y según lo que vimos antes, que el 120 es múltiplo del 40, y también dijimos que el 40 es un divisor del 120. Entonces la clave está en entender que vamos a buscar. Cuando buscamos un múltiplo es que estamos buscando el número grande. Estamos refiriéndonos al número grande. Los múltiplos son los grandes, ¿verdad? Por ejemplo, el 100 es múltiplo del 5, ¿verdad? El 100 es el grande, el múltiplo. Y si lo voy a decir al revés, 5 es el divisor de 100. Entonces los divisores serían como los números pequeñitos, pequeños. Entonces cuando yo busco un múltiplo, estoy buscando un número grande o más grande que los que me dan, y cuando estoy buscando un divisor normalmente es un número más pequeño. Hay algunos casos en especial donde son iguales, pero la mayoría de las veces es más pequeño. Entonces, cuando yo hablo de múltiplo que tengan en común, significa que estoy hablando de varios números, ¿verdad? Voy a buscar un múltiplo que tengan en común. Ya les voy a explicar eso. Y el mínimo quiere decir que de los múltiplos que tengan en común voy a escoger el más pequeño. Porque yo siempre les doy a ustedes, yo siempre que les dé dos números, por ejemplo, les doy el 3 y el 5. Si yo me pongo a hacer la tabla del 3, ¿verdad? 3 por 1 me da 3. 3 por 2 me da 6. 3 por 3 me da 9. Por 4, 12. Por 5, 15. Por 6, 18. 21. Por 8, 24. Por 9, 27. Por 10, 30, y podría seguir por 11, 33, ¿ok? Si hago la tabla del 5, entonces si una 5, 10, por 3 son 15,
por 4 son 20, 5, 30 por 6, 5 son 40 y voy a dejarlo hasta ahí. Y ahí sigue, ¿ok? Entonces, si yo tomo como ejemplo estos dos casos, el 3 y el 5, entonces estos son los múltiplos del 3, ¿ok? Los resultados de la tabla son los múltiplos del 3 y estos serían los múltiplos del 5, ¿ok? Entonces, comparando esas dos tablas, yo podría ver que hay algunos múltiplos que tienen en común. ¿Ok? Si yo me doy cuenta, veo que aquí está el 15, la tabla del 3, y aquí el 15 está en la tabla del 5. ¿Verdad? Parece como una curiosidad. Mira, el 15 está en la tabla del 3, el 15 en la tabla del 5. Quiere decir que son múltiplos que tienen en común. ¿Cuál otro tienen en común? El 30. El 30 está en la tabla del 3 y el 30 está en la tabla del 5. Si yo sigo, voy a encontrar que el 45 está en la tabla del 3 y el 45 también está en la tabla del 5. Entonces sería otro múltiplo que tienen en común. Voy a 45, ahí verdad, 3 por 15 me daría 45, por 9 me da. Entonces el 45 está en la tabla del 3 y también está en la tabla del 5. Esto en realidad parece que fuera como una curiosidad, parece como que si fuera extraño, si ustedes lo han analizado alguna vez viendo lo que son las tablas, pero en realidad es muy común. Si seguimos, ahí vamos a seguir encontrando más múltiplos que tienen en común, más múltiplos que tienen en común, y va a hacerse de manera infinita, ¿ok? Voy a poder seguir siempre encontrando múltiplos que van a tener en común el 3 y el 5. Entonces, como para arriba, para el más grande, siempre voy a encontrar uno más grande, puedo encontrar uno más grande siempre, siempre, siempre. Pues aquí pareciera que el especial es el más pequeño, ¿ok? De los múltiplos que tienen en común, el 15 es el más pequeño. De los múltiplos que tienen en común el 3 y el 5, el 15 es el más pequeño. Entonces quiere decir que ese es el mínimo, ¿ok? Ese es el mínimo común múltiplo de esos dos números, ¿ok? Esa es la idea de cuando hablo de un mínimo común múltiplo. Ahora vamos a ver por qué eso no se hace así. Imagínense ponerse uno a hacer las tablas de todos los números para ver cuáles números tienen en común. Sería muy tedioso. Hay un procedimiento, hay como un tipo de regla que uno sigue para poder encontrar el mínimo común múltiplo. Y les voy a explicar de una vez cuál es la diferencia del máximo común divisor. ¿Okay? Entonces, mínimo común múltiplo es buscar de los múltiplos que tienen en común, vamos a buscar el más pequeño. En este caso, el mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. Entonces lo ponemos así. El mínimo común múltiplo de 3 y de 5 es igual a 15. ¿Por qué? Porque de los múltiplos que tenemos en común, tomo el más pequeño. Ahora vamos a ver lo que es el máximo común divisor. Por ejemplo, aquí voy a poner números grandes porque ahora lo que vamos a buscar son divisores, o sea, números pequeños. Si yo pongo, digamos el 70 y pongo el 25, ¿ok? Bueno, no voy a poner un número más pequeño, el 35. El 35 sabemos que es divisible por 1 y es divisible por 5. El 25 sabemos que es divisible por 1 y es divisible por 25, ¿verdad? ¿Cuál otro número divide al 35? ¿Ok? El 35 lo puedo repartir entre ¿cuánto? ¿Cuál otro número es un divisor del 35? El 5, ¿verdad? El 5 es un divisor del 35 y el otro divisor del 35 es el 3. Vamos a comprobar si el 3 es divisor del 35. ¿Cómo hago para saber si es divisor? Yo agarro el 35 y lo divido entre 3 y me da con decimales. Entonces el 3 no es divisor del 35. Pero hay otro además del 5. El 7, ¿verdad? 35 lo divido entre 7 y me da 5, me da exacto. Entonces quiere decir que el otro divisor de 35 es 7. Esos son todos los divisores, ¿verdad? Entonces estos que tenemos aquí son los divisores. Estos son los divisores del 35. Ahora vamos a ver los divisores del 25. ¿Cuáles son los divisores del 25? Además del 1 y del 25 hay uno más. ¿Cuál sería? 5. El 5, correcto. El 5 es el divisor de 20. Es 25 entre 5 me da 5, ¿verdad? Entonces el otro divisor que hay es el 5. Ningún otro número que esté entre el 1 y el 25 divide al 25. Si pongo el 4 no me da, si pongo el 7 no me da. Entonces, vean qué curioso. Resulta que el 5 es un divisor del 35 y el 5 es un divisor del 25. Entonces quiere decir que el 5 es un divisor que tienen en común el 35 y el 25. Y es el más grande de todos porque en este caso es el único. Si nosotros hiciéramos este ejercicio con números más grandes, nos damos que a veces aparecen más divisores. Entonces podemos encontrar números más grandes. En este caso es el único que aparece. Entonces decimos que el máximo común divisor de 35 y de 25 es 5 porque es el divisor que tienen en común y al mismo tiempo es el más grande de los divisores que hay en común. A eso se refiere mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Esta es la idea, que esta es la idea básica, esta es la teoría.
Ahora vamos a ver la práctica, cómo se hace eso. ¿Alguna pregunta ahí? Ok, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Tal vez aquí en esto. Bueno, voy a explicarles cómo es el procedimiento. Voy a explicarles cómo es el procedimiento para calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, calculen el mínimo común múltiplo de 10 y de 15, ¿verdad? Entonces eso es, calcule el mínimo común múltiplo de 10 y... Cuando voy a sacar, los dos se van a hacer de manera muy parecida. Yo lo que voy a hacer es que voy a escribir los números que me dan, en este caso es 10, el 15, los voy a poner en una misma línea. Además voy a poner una línea aquí vertical como en la división, pero no es división, ¿ok? Sí vamos a hacer divisiones, pero no es la división común y corriente que nosotros hacemos. Y me voy a aprender y voy a tener presente los números primos. Okay, la lista de los números primarios, por lo menos hasta ahí, hasta el 11. Esos son los que normalmente necesito. Y entonces lo que voy a hacer es así. Voy a decir el 10 o el 5 en el mínimo común múltiplo. Voy a usar el O. El 10 o el 5, alguno de los dos, se puede dividir entre 2. Alguno de esos dos números tiene mitad exacta. Pregunta, el 10, ¿verdad? Entonces, uno de los dos sí se puede dividir, entonces voy a poner el 2, ¿verdad? Y voy a decir el 10 dividido entre 2 me da 5, ¿verdad? A algunos les gusta decir al 10 le saco mitad, me da 5. Está bien. El 15 no se puede dividir entre 2, entonces como el 15 no se puede dividir entre 2, lo bajo exactamente igual a como estaba en la parte de arriba. Bien, ahora me vuelvo a preguntar, sigo con el 2 y sigo aquí, me vuelvo a preguntar, pero ahora en este renglón de aquí, el 5 o el 15, alguno de los dos, se puede dividir entre 2, tiene mitad exacta, ¿qué dice? ¿Qué dice el público? No, ¿verdad? Ninguno de los dos, porque son impares. Como son impares, ninguno de los dos se puede dividir, ¿verdad? Entonces no, ya no, el 2 no. Entonces ahora sigo con el 3. Entonces ahora me pregunto, ¿el 5 o el 15, alguno de los dos, se puede dividir entre 3? El 15, muy bien, entonces pongo el 3, ¿verdad? Porque sí lo voy a usar porque alguno de los dos sí se puede. El 5 no se puede dividir entre 3, ¿verdad? Si yo tengo la duda, yo digo 5, dividir 3, me da con decimales, no se puede. Entonces lo bajo el 5. Pero el 15 sí se puede dividir entre 3, 15 entre 3 me da 5. Digamos que no me acuerdo, entonces pongo 15 entre 3, me da 5. Ok, entonces 5 aquí, pongo el resultado de dividir 15 entre el 3, ¿ok? Entonces ya hice ese renglón. Ahora voy a pensar en este renglón de aquí abajo. Y me pregunto, ¿el 5 o el 5, en este caso son el mismo, se puede dividir entre 3? No, ¿verdad? Ninguno de los dos, pues el mismo, el 5, ¿verdad? Entonces no se puede dividir entre 3 ya ninguno, entonces ya, ahora sigo con el siguiente primo, en este caso sería el 5. Entonces ahora pregunto, ¿el 5 o el 5 se puede dividir entre 5? Sí, ¿verdad? Sí se pueden dividir entre 5, pongo el 5 y digo, bueno, 5 dividido entre 5, sabemos que cuando la división es del mismo número entre él, me da 1. Lo mismo para este caso, 5 entre 5 me da. Cuando los números que me dieron, todos, ¿verdad? Porque esto se puede hacer con 2 números o con 3 o con 4. Llegan a que me da 1, ahí termino, ¿ok? Ahí termino de hacer esta división, ya no sigo, ahí termino. Me tienen que llegar todos a 1, ¿ok? Y entonces voy a decir que el mínimo común múltiplo de esos números que yo estaba sacando se obtiene de estos números que me quedaron aquí, de los que yo encontré, pero multiplicándolos entre sí. 2 por 3 son 6, 6 por 30. Quiere decir que el mínimo común múltiplo del 10 y el 15 es 30. Y ven que justamente me quedó un número más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos buscando un múltiplo del 10, un múltiplo del 15 que tengan en común. El 30 es un múltiplo en común para el 10 y en común para el 15 y es el mínimo, es el más pequeño de todos los múltiplos que tienen en común. En este caso es el 30. Entonces, ¿cuáles son las claves aquí? Primero que cuando yo hago la pregunta aquí es con un O sea, para cualquiera de los dos, el 10 o el 15, no tienen que ser los dos al mismo tiempo, ¿no? Puede ser uno de los dos, el 10 o el 15, alguno de los dos tiene mitad, tiene tercera, se puede ir entre 5, se puede ir entre, ¿ok? Y termino cuando todos, absolutamente todos lleguen a 1, ¿ok? Aquí vamos a ver el ejemplo de máximo común divisor. Entonces digamos, yo pongo máximo común divisor, es indivisor de, por ejemplo, 50 y 70, por ejemplo. ¿Okay? Yo a ustedes les doy los números que yo quiero que ustedes les saquen el mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Entonces les digo, calculen el máximo común divisor de 50 y de 70. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Vamos a hacer exactamente la misma estrategia. 50, ponemos 70, ponemos la rayita vertical y en una partecita por ahí ponemos los números primos. Okay, lo vamos a hacer, pero aquí cambia
una cosa. Aquí no vamos a usar el O, sino que vamos a usar el I, ¿ok? El I. ¿Y qué diferencia tiene de usar el O o el I? Vamos a ver, yo empiezo. El 50 y el 70, o sea, los dos al mismo tiempo, se les puede sacar mitad. Tienen mitad, los dos al mismo tiempo. O sea, los dos tienen mitad. No, ¿por qué? Se pueden dividir entre dos, el 50 y el 70. O sea, 50 se puede dividir entre dos, sí. El 70 se puede dividir entre dos. Sí. ¿Verdad? Entonces los dos al mismo tiempo tienen mitad. Entonces se cumple eso, yo pongo el 2. Si solo tiene mitad el 50 y el 70 no, entonces no podría poner aquí. Tengo que buscar un número que los divida al mismo tiempo, ¿verdad? Porque estoy buscando un divisor en común. Estoy buscando un número que los divida al mismo tiempo. Por eso aquí es la diferencia. Aquí puede ser para uno de los dos. Aquí no. Aquí si voy a poner un número aquí tiene que servirme para los dos. Esa es la primera diferencia que hay. Entonces bueno. El 50 lo divido entre 2 y me da 25. Esa es la mitad de 50. El 70 lo divido entre 2 y me da 35. Esa es la mitad del 70. Entonces muy bien. Ahora en este renglón del 25 y del 35 me pregunto. ¿El 25 y el 35 tienen mitad? ¿Sí o no? Mitad exacta, ¿verdad? Cuando digo mitad tiene que ser exacta, sin decimales. No tiene. No, ¿verdad? Ninguno de los dos. Entonces lo quito. Y si solo tuviera uno de los dos, digamos, si esto fuera 25 y 30, tampoco me sirve porque yo necesito que sean los dos, ¿ok? Entonces ahora paso al siguiente valor que quiero evaluar, que vamos a ir siempre en ese orden. Primero 2, después 3, voy a ir evaluando. Entonces me pregunto, ¿el 25 y el 35 se pueden dividir entre 3? Bueno, empiezo con 1. El 25 se puede dividir entre 3. El 3 es divisor del 25. Bueno, si no sé, yo agarro el 25. No, ¿verdad? Yo agarro el 25 y lo divido entre 3. Me da con decimales, quiere decir que el 20 no se puede dividir entre 3. Y con solo uno que no me sirva, entonces ese número no me sirve porque yo estoy buscando uno que sea para los dos, ¿ok? Entonces no me sirve el 3. Pruebo con el siguiente número primo, ¿verdad? Esos son los que voy a ir probando. El 5. ¿El 25 se puede dividir entre 5? Sí. Sí, ¿verdad? ¿El 35 se puede dividir entre 5? Sí. También, entonces sirve para los dos, entonces sí lo escribo. Si me sirve para los dos, lo escribo. Si no me sirve, paso al siguiente. Entonces ahora 25 entre 5 me daría 5, ¿verdad? 25 entre 5 me da 5. Y 35 entre 5 me da 7, ¿ok? Y ahora me pregunto, el 5, porque ahora voy a probar en este renglón, ¿verdad? Y no he pasado del 5, tengo que volver a probar con el mismo que me sirvió para el tipo anterior. El 5 y el 7 son divisibles los dos por 5. El 5 divide a esos dos números. El 5 se puede dividir entre 5. Pues sí. El 5 sí. El 7 se puede dividir entre 5. No. No, ¿verdad? Si yo agarro el 7 y lo divido entre 5, si agarro el 7 y lo divido entre 5, me da con decimales, no se puede dividir entre. Y ahí me tengo que dar cuenta que ya no debo seguir, no sigo. ¿Por qué? Porque el que sigue, que es el 7, ya es más grande que el 5. Entonces, si el que sigue ya es más grande que alguno de los que tengo, ya no me va a servir porque nunca va a ser divisible, ¿verdad? Yo nunca voy a poder dividir un número por uno más grande, ¿verdad? El 5 no lo voy a poder dividir entre 7, no lo voy a poder dividir entre 11, no lo voy a poder dividir entre 13, no lo voy a poder dividir entre 20, porque ya es un número más grande. Los divisores siempre son números más pequeños. Entonces ya ahí termina. Aquí, ¿ok? Aquí no hay que llegar hasta 1. A veces algunos llegan hasta 1. Pero aquí no hay que llegar hasta. Entonces esas son las dos diferencias. En el mínimo común múltiplo, con solo que me sirva para uno de los dos, está bien. En el máximo común divisor me tiene que servir para los dos obligatoriamente. En el mínimo común múltiplo tengo que llegar siempre hasta que todos terminen en 1. En el máximo común divisor voy a terminar en el momento en que alguno de los divisores sea más grande que alguno de los que tengo aquí. A veces llega alguno hasta 1, pero la mayoría de las veces, entonces ahí termino. Y entonces aquí la respuesta sería el máximo común divisor de 50 y de 70 es igual, y aquí sí, es lo mismo, ¿verdad? Agarro los numeritos que me quedaron aquí, 2 por 5, y en este caso me daría 10, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y ojo, en este de aquí me dio 30, más grande que estos dos de aquí. ¿Por qué? Porque son múltiplos. En el máximo común divisor me dio 10, más pequeño que los que me dieron. Es un divisor. Entonces, eso es una característica que nos va a ayudar a determinar si bien o mal, ¿verdad? Si aquí el máximo común divisor me dio 90, por ejemplo, está malo. Un divisor nunca va a ser más grande. Si aquí el múltiplo me dio más pequeño que estos que están aquí, está malo. ¿Por qué? Porque los múltiplos nunca son más pequeños. Entonces es una forma de darnos cuenta, ¿verdad? Si hicimos algo, ¿verdad? Y que no está correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No puede haber. No, sí. Tienen que ser divisiones exactas, ¿verdad? Divisibilidad y cuando hablamos de divisor y factor y eso, estamos hablando de que sean divisiones exactas, ¿ok?
Entonces, bueno, ya son las 9:30, vamos a ir terminando la sesión del día de hoy. Sí faltaron algunas cositas ahí, pero ahí las vamos a ir retomando. No nos estresemos demasiado. Aquí hay unos problemas que básicamente ustedes lo que tienen que ver es, por ejemplo, voy a ponérselos así, seleccionar rápidamente. Dice, este es el A, en la página 30. Un camionero viaja a Caldera cada 18 días y hay otro que va cada 15 días y hay otro que va cada 8 días. Entonces, si hoy es 10 de enero y los tres están en ese lugar, ¿cuándo van a volver a coincidir? ¿Verdad? Entonces estamos buscando un número más grande que esos números de ahí. Entonces básicamente lo que estamos buscando es un número en el futuro, ¿verdad? De estos mismos, del 18, del 15 y del 8, ¿verdad? Un número más grande, un número en futuro, porque no van a ser 8 días, ¿verdad? Porque tienen que pasar 18 para que este vuelva. No van a ser 15 porque tienen que pasar 15 para que este vuelva. Entonces tiene que ser un número más grande que ellos. Y ese es más grande que ellos. Y cuando busco un número más grande es multi. Entonces tengo que sacar el... ¿sí? En la 30. Si la de ustedes no es igual, me dicen, porque yo esta la descargué de la página. Lo dimos en sesión anterior. Es que esta la descargué de la página. No la descargué de la... porque la que descargué la semana pasada... De la no, antología. Sí, no la descargué de aquí, del ¿cómo se llama? De la plataforma. Yo la descargué aquí de la página del Conect. Pero voy a descargar esta. Sí, es que hay dos versiones. No es que una tenga más información que la otra, sino que en alguna los espacios se redujeron y entonces viene como más comprimido todo. Esto está... Mira si viene en la 30. Quién sabe cuál va a ser. Porque esta es la que descargué de la plataforma. Y esta es la que descargué de... Y también viene en la 30. ¿Qué vacilo? Y en la 30 mía vienen unos problemas y también viene situación problema, viene coincidencias. En una parte de arriba, en la página 30, que dice Alicia y Daniel, Alicia y Carlos, Alicia y Daniel. Así es, esta es la 29. Vacilón, porque en la suya dice, seguro se corrió una página. Pero no, creo que están iguales. Hay que revisar la suya. ¿Usted la tiene en físico? Ah, ok. Pero aquí abajo... ¿dice 29 o dice 30? Porque podría ser que cuando usted la imprimió, la impresora le pusiera otro, no, pero aquí dentro de este paréntesis dice, la 30 no dice esto. Ah, ok, sí, eso es. Sí, es que además le agregó, es este. Entonces sí estamos ahí en la página. Ok, entonces así rápidamente, voy a decirles cómo se haría ese problema, que estamos buscando un mínimo común múltiplo. 18, 15 y 8, porque no les he dicho con 3 números. ¿Verdad? Entonces empezamos. Voy a hacerlo rápido, ¿verdad? Porque ya un poquito tarde. Entonces, aquí, como es mínimo común múltiplo, cualquiera que me sirva, ¿verdad? Entonces el 18 y el 8, los dos tienen mitad, entonces se pueden dividir por 2. 18 entre 2 me da 9, el 15 no tiene mitad, entonces lo bajo, el 8 sí tiene mitad, me da 4. Luego veo que el 4 todavía tiene mitad, ¿verdad? El 9 y el 15 no tienen mitad, pero el 4 sí. Como estoy en mínimo común múltiplo, con solo uno que me sirva, tengo que hacerlo. Entonces 4 tiene mitad, es 2, bajo el 9 y bajo el 15. Todavía el 2 tiene mitad, entonces debo poner mitad, ¿verdad? Entonces me queda 1, bajo el 9 y bajo el 15. Ahora ya ninguno tiene mitad, entonces me pregunto, ¿cuál se puede dividir entre 3? Entre 3, el 9 y el 15, los dos se pueden dividir entre 3. Entonces 9 entre 3 me da 3, 15 entre 3 me da 5 y este lo sigo bajando ahí porque es un 1, ya ese no hay que hacerle nada. Luego el 3 es divisible entre 3 todavía, aquí me da 1, el 5 no se puede dividir entre 3 y este 1 lo bajo. Y ya no hay ninguno que sea divisible entre 3, entonces solamente me queda el caso del 5, que la única forma es que sea divisible entre 5, y entonces vean que ya todos aquí me llegaron hasta 1. Entonces el mínimo común múltiplo de estos valores, del 18, del 15 y del 8, sería la multiplicación de estos números que me quedaron aquí, que en este caso sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Multiplico todo eso, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 3 24, 24, pues a ver, 24 por 3, ¿por qué me dio tanto? Hice algo mal, porque decía ahí que era 60, no, sí está bien. Entonces, vamos a ver, 24 por 3 por 5, 360. Entonces quiere decir que tienen que pasar 360 días para que vuelvan a coincidir. Tienen que pasar 360, entonces uno saca ahí los cálculos, ¿verdad? Si es 10 de enero, entonces ¿cuándo tendría que volver cuál sería la próxima fecha en la que ellos, ok? Entonces esa es la forma en la que se hace ese ejercicio.